Presentar a ustedes a quienes, en nombre de estas instituciones convocantes, habrán de presentar estas publicaciones. En primer término está con nosotros la senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa. Ella es senadora de la República por el Estado de Sonora. Preside la Comisión de Asuntos Migratorios. Es secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores e integrante de la Comisión de Seguridad Pública y Comisión de Gobernación. Desde la presidencia de la Comisión de Asuntos Migratorios ha realizado diferentes foros nacionales e internacionales sobre migración y ha presentado diversos e importantes puntos de acuerdo ante la Cámara. Ella, todos lo sabemos, ha sido una de las más destacadas deportistas en la historia de México, campeona mundial en 400 metros planos, ganadora de la Golden League. Asimismo, tuvo importantes triunfos que le llevaron a obtener medallas en Olimpiadas Juveniles, en Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como en Juegos Panamericanos, donde es la primera en ganar 3 oros consecutivos. La senadora Ana Gabriela Guevara, como deportista, participó destacadamente en Juegos Olímpicos, obteniendo un 5º lugar en el año 2000 en Sydney, Australia, y destacadamente la medalla de plata en Atenas, Grecia, en los Juegos Olímpicos de 2004, en los 400 metros planos. Premio Nacional del Deporte en 3 ocasiones. Como funcionaria pública se ha desempeñado como coordinadora de Cultura Física y Deporte del Gobierno del Distrito Federal, también adjunta al jefe de gobierno. Titular del Instituto del Deporte del Gobierno del Distrito Federal en 2008 y candidata a jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Distrito Federal, por el Partido de la Revolución Democrática. Ha sido y es comentarista deportiva en diversas empresas televisivas. Damos la bienvenida a la senadora Ana Gabriela Guevara. Participan también para presentar estas publicaciones el maestro Max Alberto Diner Sala, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El maestro Diner ha fungido como asesor de la Dirección General de Protección Consular en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue director de proyectos con el Banco Mundial en la Secretaría de Desarrollo Social y director general jurídico de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, se desempeñó como subprocurador fiscal de Legislación y Consulta y como subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con un diplomado en Ideas e Instituciones Políticas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y realizó estudios de posgrado en Relaciones Internacionales en la Diplomatischen Akademie Wien en Austria. Asimismo, ha sido un destacado participante en diversos foros nacionales e internacionales. Bienvenido, maestro Max Alberto Diner Sala. También presentaremos a la doctora Cecilia Imaz Bayona, socióloga y doctora en Ciencia Política, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 del CONACYT, del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y del Consejo de Política Consultiva y del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. La doctora es especialista en políticas migratorias y organizaciones migrantes. Ha sido también investigadora visitante en las universidades de Estocolmo y de Columbia, Nueva York. Cuenta con diversas publicaciones nacionales e internacionales en temas migratorios, entre las que destacan La Nación Mexicana Transfronteras, Directorio de Expertos en Temas Migratorios en México, y es coautora del libro Las políticas públicas sobre migraciones y la sociedad civil en América Latina. Le damos la bienvenida a la doctora Cecilia Imaz Bayona. También está con nosotros el licenciado Omar de la Torre de la Mora, jefe de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en la administración pública federal y local. Es especialista en derechos humanos, migración, transparencia y atención a grupos vulnerables.
Fue ministro para Asuntos Migratorios en la Embajada de México en Washington, así como director general de Atención a Migrantes Mexicanos en el extranjero en la Oficina de la Presidencia de la República y coordinador nacional del Programa Paisano, creador de la Guía Paisano y encargado de reactivar los grupos beta en la frontera norte. Fue delegado regional del Instituto Nacional de Migración en diversos estados de la República como Puebla, Veracruz y Tlaxcala, donde desarrolló el primer programa regional de regulación migratoria del migrante en tránsito. Gracias por su presencia y le damos la bienvenida al licenciado Omar de la Torre de la Mora. Y viene acompañando a nuestros presentadores en este presidium, está con nosotros la licenciada Sandra Elisa Hernández Ortiz, directora general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bienvenida. A continuación, señoras y señores, para dar paso al programa de este evento, cedemos la palabra a la senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa. Muchas gracias, muy buenos días. Vengan todos aquí presentes. Les doy la más cordial bienvenida al Senado de la República. Saludo a mis compañeros aquí en el presidium. Bienvenidos a todos. Es para mí un gusto de nuevo de abrirles las puertas a este gran tema que nos tiene hoy pues con mucha vigencia, que es el tema migratorio, y Omar de la Torre, así como la subsecretaria, que nos pidieron el que presentáramos este libro aquí en el Senado, en este recinto, donde hemos tenido, como ya se dijo hace unos momentos, infinidad de foros e infinidad de invitados relacionados hacia el tema migratorio desde diferentes ópticas y con diferentes vertientes que han llevado a la conclusión de este libro, que la verdad yo aplaudo que la Secretaría de Gobernación haya recabado y haya hecho esta compilación denominada Legislación Migratoria e Instrumentos Jurídicos para la Gestión de la Migración en México. Parece que el darlo a conocer en el Senado y el tenerlo ya como un elemento de consulta y de referencia de lo importante que es el marco jurídico y todo lo que se ha llevado haciendo desde el legislativo junto con el gobierno federal. Es decir, que esta compilación representa el esfuerzo de todo lo que se ha venido haciendo durante todos estos años y que hacía falta que alguien se decidiera por llevarlo a cabo. Recuerdo hace meses Omar de la Torre me lo comentó y finalmente, bueno, ya está aquí. Creo que es un gran paso, porque es imprescindible para quienes trabajan y quienes estamos relacionados en el tema, pues tenerlo a la mano y que sea una herramienta jurídica que se pueda hacer valer y que se tenga como, repito, como una herramienta viable. Este esfuerzo beneficia a todos quienes estamos involucrados en el tema, a los activistas, a los abogados, al propio gobierno y a las autoridades migratorias y por supuesto a las personas migrantes. El conocimiento y las disposiciones que se cuentan y que hoy dan como resultado la exigencia y que la permanente llamado a que se cumplan los derechos humanos en torno al fenómeno migratorio. Yo creo que este esfuerzo es complementado con el trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como lo dije hace un momento, junto con Gobernación y con la guía de información útil de la nacionalidad mexicana, que se pone al alcance de la gente y que pues cuenta ya con las reglas básicas para poder llevar a cabo este procedimiento. No quiero extenderme más, yo creo que hay mucho que hablar y que decir en torno a lo que este libro nos va a aportar, y quisiera también que escucháramos al resto de los que estamos aquí en el presidium y también, ¿por qué no escuchar algunas de las participaciones del público que aquí nos acompaña? Resultará un elemento de fácil consulta y que, bueno, esperemos que también en el futuro inmediato podemos hablar de más temas de la migración y que estoy segura que vamos a tener grandes resultados y que será junto y en conjunto el éxito del trabajo que se haga junto con las demás dependencias de gobierno. Muchas gracias y bienvenidos una vez más al Senado de la República. Gracias.
Muchas gracias, senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa. Vamos ahora, conforme al programa, a escuchar al maestro Max Alberto Diner Sala. Muchas gracias. Senadora Ana Gabriela Guevara, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República. Licenciado Omar de la Torre de la Mora, jefe de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Licenciada Sandra Hernández Ortiz, directora general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería. Doctora Cecilia Imas, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Señoras y señores, público que hoy nos acompaña, para mí es un placer, es un honor estar hoy aquí presente y poder participar en esta presentación de las publicaciones de legislación migratoria e instrumentos jurídicos del 2013 y la guía de información útil de nacionalidad mexicana. México es hoy una nación respetada, una nación escuchada en el mundo, conocida y reconocida tanto por los principios y valores democráticos que guían a su gobierno, como por su firme defensa de los derechos humanos, de la democracia, de la pluralidad y de la búsqueda de un desarrollo amplio, justo, compartido para todos los pueblos y las naciones. Como ustedes saben, el 18 de agosto pasado, Felipe González, relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, presentó el informe Derechos Humanos de los Migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México. De dicho informe, se desprende que existen retos por superar y áreas de oportunidad que merecen ser atendidas, pero también hace énfasis en los importantes avances legislativos en materia migratoria en nuestro país, entre los que se destacan la despenalización de la migración irregular, la promulgación de la Ley de Refugiados y Protección Complementaria, la Ley de Migración, así como la Ley de Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos de materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos. Es decir, ha habido una transformación realmente muy importante en todo el marco jurídico, en donde ha habido una verdadera revolución con un enfoque de derechos humanos y con un énfasis muy especial en la parte de migración. Y es justamente lo que estos materiales reflejan y contribuyen ya a poder difundir todos estos nuevos conceptos y poder hacer más fácil su aplicación. Evidentemente que la aplicación de estos principios representa un gran reto para México y en el fondo un cambio de cultura. Y por eso es tan importante que a final de cuentas estos materiales tengan una amplia difusión, sean conocidos por todos los participantes y por todos los que tienen que ver o aplican estos aspectos de la legislación, para que a final de cuentas logre arraigarse en el país y logre justamente cambiar la cultura y el enfoque específicamente en el tema de migración. Este esfuerzo, realizado por la Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Migratorios y la Unidad de Política Migratoria, para compilar en un solo documento las normas y disposiciones jurídicas de mayor relevancia para la gestión migratoria, que tenga un significado especial, no solo por ser un excelente instrumento de trabajo para los servidores públicos involucrados en el tema y de consulta para el público en general, sino también porque los ordenamientos legales que contiene son el resultado del trabajo conjunto de los poderes de la Unión, del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo que refrenda el compromiso del Estado mexicano con los derechos humanos sin distinción alguna. La Guía de Información Útil, Nacionalidad Mexicana, es un folleto práctico que tiene por objeto dar a conocer en un lenguaje sencillo los aspectos más importantes en materia de nacionalidad. El cuadernillo también tiene la información necesaria para dar respuesta a las inquietudes más comunes de los extranjeros interesados en obtener la nacionalidad mexicana por naturalización. Iniciar la edición de estos folletos con el tema de nacionalidad mexicana
indudablemente permite proyectar el compromiso social de gobierno de la República como un Estado incluyente donde la diversidad étnica y cultural confluyen de manera armónica e enriquecedora. La palabra nacional, que viene del latín natio, nacer, se comienza a utilizar en el siglo XV para referirse a la población de un estado. Este término permite establecer la pertenencia a un grupo en virtud de diversos factores como la lengua, la historia, la cultura, el clima, que a su vez le dan una cohesión y hacen especial la vida en común y generan una conciencia social. Como atributo jurídico, la nacionalidad le permite a una persona vincularse con un Estado nacional, ya sea por nacer en su territorio, por tener una relación consanguínea con otra persona vinculada a ese Estado o por selección propia. Hasta antes de la reforma constitucional de 2011, se entendía que la nacionalidad estaba regulada en nuestra Constitución en un capítulo distinto al de las garantías individuales reconocidas por el Estado. Hoy la nacionalidad cobra una nueva dimensión que no solo permite a las personas ligarse con un Estado, sino también desde la perspectiva de los tratados internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, se le reconoce como un derecho humano. Este derecho es interdependiente entre otros derechos, como el derecho a la identidad, a la seguridad jurídica, a la propiedad, a desempeñar cargos públicos, a participar en la vida política del país y a muchos otros derechos que conlleva la dignidad de la persona. La guía de información útil, Nacionalidad Mexicana, que es esta que ustedes el día de hoy tienen ya en sus manos, busca contribuir a la labor que realiza la presente administración para lograr un México más incluyente a través de una mayor cercanía a la población. Recoge las preguntas frecuentes, informa de una manera clara y accesible de las disposiciones que regulan el derecho de la nacionalidad en sus dos vertientes, por nacimiento o por naturalización, así como sus limitaciones, y demuestra la facilidad del trámite de naturalización ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuya directora general nos acompaña el día de hoy, que es Sandra Hernández. Tan es así que durante el 2013 se naturalizaron 3.581 personas y durante el primer semestre de 2014, 1.548 personas ya han obtenido su carta de naturalización con los derechos y obligaciones que ello implica. Las nuevas corrientes migratorias nos han demostrado que la nacionalidad ya no puede circunscribirse al territorio en el cual se ha nacido, sino que hoy en día la nacionalidad se debe entender como la expresión de valores que trascienden fronteras. Estamos convencidos que la pluralidad de visiones enriquece a la nación mexicana, cuya historia muestra solidaridad y compromiso con las mejores causas de la humanidad. El señor canciller nos ha instruido que como uno de los objetivos centrales dentro de la política exterior de México y dentro del contexto de una visión moderna de México, debemos promover justamente esta visión en donde México sea un país amigable, un país que recibe a las personas y que también con mucho gusto acepta a aquellos que voluntariamente quieren escoger la nacionalidad mexicana. Si vemos nosotros las estadísticas, México, independientemente que hay un avance importante y que ha habido un incremento de las solicitudes de nacionalidad como tal, sin embargo no es un país que tenga una amplia recepción de inmigrantes si lo vemos comparadamente a nivel mundial. Y probablemente una de estas señales es porque efectivamente México tiene que ir transformando esa cultura, tiene que ir facilitando la forma de poder recibir a aquellas personas que evidentemente cumpliendo los requisitos de la ley, pues pueden enriquecer y pueden justamente crear una cultura con una mucho mayor riqueza de distintos lugares del mundo. Sin duda veremos que en los próximos años, a través evidentemente justamente de las reformas legales que ha habido
y de la transformación que está sufriendo México, muy positiva en el mundo, seguramente México será un país mucho más atractivo, un país en que la cultura y la visión deben de ir avanzando para entender que muchas veces la recepción de nacionales que quieren convertirse a la nacionalidad mexicana, pues puede contribuir justamente a enriquecer a nuestro país, a darle mucho mayor vigor y mucho mayor riqueza. Y justamente pues a esto va enfocado también toda esta difusión y estas reformas que se han dado en los últimos años. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Max Alberto Diner Sala, consultor jurídico de la Dirección de Asuntos Jurídicos de Relaciones Exteriores, por su participación en el marco de la publicación de estos libros. De acuerdo al formato, y como lo ha comentado la senadora Ana Gabriela Guevara, es importante también conocer las preguntas u opiniones de ustedes, para lo cual les rogaríamos hacernos llegar a la mesa por escrito sus preguntas con su nombre y, de ser posible, la institución, y si lo requieren, el correo electrónico para cualquier consulta posterior. Vamos ahora a escuchar a la doctora Cecilia Imaz Bayona, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora, por favor. Sí, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes en la presentación de este libro, que es más útil de lo que aparentemente pensamos, ¿no? Hemos visto que la atención a los temas migratorios en México en los últimos años, y sobre todo en cuanto a la migración internacional, ha sido destacada. Y esta publicación comprueba que el bagaje del llamado cuerpo jurídico está a la altura de las discusiones y el discurso internacional del momento. Atrás de este cúmulo legislativo está una percepción y una comprensión del fenómeno migratorio que ha sido producto del avance y dirección de los estudios migratorios del país y de las discusiones internacionales en la materia, ya que no solo la percepción de la migración es definitiva en la formulación de políticas migratorias, sino también su grado de comprensión por los tomadores de decisiones. Pongo un ejemplo. Cuando la migración fue vista desde el enfoque único del mercado laboral, en donde predominaba el esquema atracción, expulsión de los países involucrados, se suponía que el mercado de oferta-demanda era autorregulado, por lo tanto los gobiernos no se sentían obligados a hacer mucho al respecto. Posteriormente se planteó que en realidad no era un fenómeno de expulsión, que era realmente la demanda de mano de obra la principal fuerza de atracción de esta, siendo los países centrales Estados Unidos y Europa. Y tampoco los gobiernos entonces se involucraban suficientemente, salvo que era una preocupación de los países receptores de migración. Pero ya con el cambio de época, sobre todo a partir de los 90, se entendió que la migración era mucho más compleja, que los emigrantes son parte de las sociedades que se trasladan a otros países, que son personas que portan consigo derechos, culturas y necesidades particulares, y el enfoque de los derechos humanos en su escalada de variantes fue tomando lugar en las discusiones. Y además los temas como la soberanía y la ciudadanía, que fue mencionado anteriormente por el maestro Diner, empezaron a transformarse con la globalización acelerada. Entonces, este es el momento en que nos encontramos ahora. Aquí hago un paréntesis para subrayar la necesidad de impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación, que en el caso de los estudios de migración no solo aportan datos necesarios para la implementación de políticas públicas, sino una mayor comprensión y los distintos enfoques para la formulación e implementación de las políticas. Regresando al punto anterior, vimos que nos tomó mucho tiempo aceptar que éramos un país de migración, y como fenómenos actuales que se han exacerbado, como la transmigración, los retornos forzados y los menores no acompañados, han complicado la gestión migratoria. La publicación que estamos presentando coadyuva una mayor cultura jurídica, tanto para los migrantes como para el público en general.
Esta publicación permite una lectura fluida y un marco de referencia fundamental para saber en qué contexto nos movemos. Una parte importante es que enfoca los distintos tipos de migración en la creación de riqueza para el desarrollo, por las aportaciones que hacen los migrantes, por sus habilidades, sus capacidades y su arrojo. Sabemos que los migrantes no son siempre bienvenidos en su arribo. Ha pasado así a lo largo de la historia de la humanidad, salvo en situaciones excepcionales. Pero los flujos persisten, pues siempre ha sido la migración una prerrogativa humana y no hay nación en el mundo que no esté compuesta por variados genes de personas que iniciaron sus traslados buscando mejores condiciones de subsistencia. Nos encontramos ahora en una coyuntura difícil, que es un reto para la habilidad de los tomadores de decisiones. Vemos voluntad política de resolver problemas apoyados en el marco legislativo con el que contamos, que a la vez es producto de la inteligencia de funcionarios experimentados y de jóvenes funcionarios que con capacitación y espíritu de eficiencia y dedicación contribuyeron a formular las leyes con que contamos ahora. Quisiera terminar diciendo que a pesar de que se ha extendido la visión de la migración y en especial la indocumentada como un problema, la migración en sí no es un problema, no es buena ni mala, simplemente existe. Como lo mencioné, es una prerrogativa del ser humano. Todo país debe a los inmigrantes más de lo que comúnmente se piensa. El reto actual es lograr que los flujos de migrantes que salen, ingresan y transitan sean tratados con orden, con justicia y seguridad. Nuestro reto como sociedad es contribuir a formar y reforzar una cultura de derechos humanos en beneficio de todos. Gracias. Muchas gracias a la doctora Cecilia Imaz por estos comentarios en torno a las publicaciones que hoy se presentan. Les recordamos que para las preguntas podrán ustedes hacer llegar por escrito las mismas, también mencionando a quién van dirigidas, para que en una segunda participación puedan nuestros invitados contestarlas o comentarlas. Vamos ahora a ceder al uso de la palabra a quien es jefe de la Unidad de Política Migratoria de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, licenciado Omar de la Torre de la Mora. Sí, muchas gracias. Me da mucho gusto estar compartiendo esta mesa que tiene como finalidad cumplir un principio de máxima publicidad en materia migratoria para quienes más lo requieren, que son los migrantes. Saludo en primer lugar, por supuesto, a la senadora Ana Gabriela Guevara, quien ha hecho posible el que estemos hoy sentados aquí y que sea en este importantísimo foro que es el Senado de la República. Muchísimas gracias, senadora. Saludo al maestro Max Diner, a la doctora Cecilia Imaz, a la licenciada Hernández, a varios de los compañeros que aquí veo, de tanto de la Cancillería, del IME, de la Unidad de Asuntos Jurídicos de Gobernación, del Consejo Consultivo del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración. Veo una serie de actores y al mismo tiempo de receptores de la información que considero sumamente importante que estemos todos aquí reunidos para trabajar lo que significan los instrumentos de política que hoy dan vida a la manera de atender y proteger a los migrantes. Como sabemos, la movilidad internacional obedece a diferentes factores que también se han estado moviendo. O sea, si bien los tradicionales han sido factores, el factor de la pobreza, tenemos una serie de movimientos en relación a las causas de la migración, pero también, como por ejemplo la violencia, como las situaciones políticas, pero también lo trae el destino de la migración. Es un factor importantísimo, como decía la doctora Imaz hace un momento, nos ha costado muchísimo trabajo el poder reconocernos como un país que tiene 4 dimensiones muy complejas de la migración, y esto nos ha hecho que transitemos de una manera lenta hacia ello, pero hoy México tiene fortalezas y tiene
fortalezas porque ha tomado la decisión de que nuestro cuerpo jurídico no permanezca estático. Y ha sido esto un gran esfuerzo. Si bien sí, entiendo la respuesta para muchos, muchísimas gracias, entiendo la respuesta para muchos de lo que significa la aplicación del marco jurídico. O sea, y para muchos significa una complejidad, y sí lo es. Ayer aquí lo mencionaba en un foro también aquí en el Senado de la República que tuvimos ayer en la relación México-Estados Unidos, que en el foro de Estocolmo, que estuvimos varios de los que aquí presentes, que fue el Foro Mundial de Migración, este foro tuvo algunas connotaciones importantes, entre otras, el señalar un término que para la comunidad migratoria internacional es de suma preocupación, lo que se llama en inglés call to action. ¿Qué significa? Implementar las cosas, o sea, bajarlas a la realidad, el que se operen, el que puedan significar una realidad en materia de la migración. Entonces, esto nos lleva a que en más de 70 años se tuvo una discusión si actualizar la norma o simplemente tener que aplicarla en la medida que las normas secundarias, que algunas circulares o instrumentos normativos pudieran dar cuerpo a que pudiera caber. Así la ley de población, lo que era la ley general de población, dio este marco suficiente y las disposiciones normativas secundarias para que pudieran llevarse a cabo acciones en materia migratoria. Nos dimos cuenta que eso no era necesario, o sea, no era suficiente, que esto era algo que podíamos quedarnos absolutamente rezegados del escenario internacional y de lo que significa ahora las nuevas dinámicas de las migraciones. Y en el 2011 se toma el paso importantísimo de crear por primera vez en México una ley de migración. Y esto es algo que nos llevó ya a un escenario de abrir las puertas hacia toda una conformación, un cuerpo jurídico que verdaderamente nos diera sustento. Y así pasaron en los pasados años diferentes posiciones, tanto del legislativo como del ejecutivo, en qué hacer, cómo irlas creciendo, cómo ir dando a este cuerpo normativo un sentido. Y se fue haciendo. Hoy tenemos incluso en el instrumento de planeación por excelencia que tenemos en México, que es el Plan Nacional de Desarrollo, tenemos una base importantísima para que esta parte normativa continúe. Y por supuesto el Programa Especial de Migración 2014-2018 ya tiene como estrategias y como líneas de acción totalmente específicas y claras el poder seguir trabajando para armonizar el marco jurídico y para hacerlo armónico sobre todo con las entidades federativas, para que esto dé el paso ya no solo a que sea un marco jurídico federal, sino que lo trabajemos y lo bajemos a lo que puede ser la estrategia de los estados y los municipios. Entonces, esto ha significado una noción de cómo bajar esto a la realidad, a las manos de quien hoy lo opera. Y en estas manos son dos grandes universos. Uno, quien lo tiene que comprender para defenderse, para poder hacer uso de ellos en el ejercicio de sus derechos, que son los migrantes. Y dos, para todos aquellos que alrededor de este universo, que es de quien estamos hablando, de los migrantes, puedan tener el mejor ejercicio, que es los servidores públicos y también, por supuesto, cualquier otro elemento de la sociedad que pueda participar en colaboración y en la atención y protección de los derechos de los migrantes. Entonces, ¿cómo hacer esto un instrumento que baje? Lo consideramos importantísimo el poder llevar a cabo una compilación normativa, el poder trabajar que tener en la mano un instrumento de compilación para que pudiéramos trabajar, que la academia, los diferentes interesados en esto puedan, a partir de este libro, puedan trabajar una comparación de hoy,
de lo que significa hoy el cuerpo normativo general. Por supuesto, cada mes que pase se van a tener que integrar nuevas normas que van a significar a lo mejor elementos fundamentales para los migrantes. El Programa Especial de Migración, por ejemplo, es parte de esa normatividad. Está en la Ley de Planeación, y la Ley de Planeación señala que tenemos, para efecto de la obligatoriedad de los servidores públicos, que cumplir con lo que el Plan Nacional de Desarrollo, por supuesto, marca, y los programas que señalan que tengan competencia de ellos. El Programa Especial de Migración, esta palabra especial es una connotación técnica de la Ley de Planeación y significa una transversalidad. Eso significa especial en la Ley de Planeación. Y al ser transversal, por supuesto que el Programa Especial de Migración hoy requiere y compila también una serie de disposiciones que a todas las dependencias hoy nos ocupan. Entonces, tenemos que en la semana anterior, hace 2 semanas, también salen decretos del Ejecutivo que tienen que ver con una coordinación frontera sur. Y seguimos. Y esto requiere un esfuerzo de todos, requiere poner al alcance instrumentos a la sociedad que puedan tener uso, que se puedan compartir y que se puedan discutir también. Hoy es en la mesa poner una compilación, pero por supuesto también se deben discutir las normas, ver qué hace falta, seguirlas fortaleciendo y ver cómo poder bajarlas a la realidad. Entonces, esto es lo que yo quería transmitirles, simplemente que requerimos seguir trabajando a partir de este tipo de instrumentos. También hoy se presenta en un esfuerzo de síntesis estas guías de información útil que llamamos, que la presentan por la Cancillería, la primera de ellas, que es esta guía de nacionalidad mexicana, que lleva a simplemente al tener a todos aquellos interesados un instrumento muy útil de fácil acceso. Y esto va a requerir que empecemos a detectar qué es exactamente todo lo que los migrantes requieren para poder hacer sus gestiones en el país. Entonces, con ello, con el trabajo de esta compilación, con la guía, yo creo que estamos tratando de trabajar lo que ya mencionaba en esta guía, en este esfuerzo de máxima publicidad. Yo creo que tenemos que tener un trabajo de difusión que requiere la norma, pero sobre todo de exigir a partir de todo este cuerpo normativo el apego a la ley. O sea, hoy lo que nos llama a todo lo que es materia de migrantes es sobre todo a proteger a la persona migrante. Entonces yo creo que la discusión hoy debe ser cómo llevar estos instrumentos a que puedan ser instrumentos útiles para la persona migrante. Entonces en ese sentido está compuesto la guía, tanto el libro también, y yo creo que damos paso a que podamos las diferentes instituciones sumarnos, a que hagamos verdaderamente transparente y accesible todo el cuerpo normativo que hay en el país hoy en día. Es lo que le quería transmitirles. Muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento al licenciado Omar de la Torre por su participación en la presentación de estos instrumentos de trabajo tan importantes sobre la migración. Ya se encuentran en manos de la senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa algunas preguntas de ustedes, nuestro estimado público que nos acompaña. Le cedemos la palabra a la senadora Ana Gabriela Guevara. Muchas gracias. Sí, hay preguntas aquí para Omar de la Torre. Yo esperaba preguntas relacionadas con el libro, pero vamos a pasarle aquí las preguntas a nuestro amigo Omar de la Torre. Dice, ¿qué reto está significando para el Estado mexicano el fenómeno de los niños migrantes no acompañados? ¿Y cuáles son las causas principales que el Estado mexicano está detectando en esta migración infantil y si ha iniciado alguna comunicación especial con gobiernos centroamericanos? ¿Y de qué manera podría cambiar o adecuar este fenómeno de niños migrantes a la política migratoria mexicana? Sí. Agradezco muchísimo esta pregunta. Yo creo que hoy es un tema fundamental, el de los niños migrantes. Sí quiero decir también
que la migración siempre se ha compuesto por una reacción de todos, de la sociedad mexicana y también del gobierno de México, hacia los factores que se nos presentan de manera muchas veces sorpresiva, o a veces simplemente que se hace mucho más intenso. Yo creo que el ejemplo y lo que está pasando con los niños migrantes nos exige a todos que verdaderamente pensemos la estructura de la política migratoria mexicana de una manera permanente. Esto ¿qué quiero decir? Que sea de corto plazo, pero también de mediano y largo plazo. No puede haber política migratoria que ya se piense nada más de manera reactiva para el momento que estamos teniendo, que podamos dar una salida a una crisis o a un problema, y que no tengamos los elementos para poder saber que esto nos lleve a una solución de fondo. Los niños migrantes lo que nos exige es que volteemos necesariamente a las causas de la migración. O sea, si bien hoy nos está dejando claro que este problema puede tener que ver con pobreza, también tiene que ver con violencia, también tiene que ver con reunificación familiar y también tiene que ver con un fenómeno estructural, donde las diferencias de los países de un solo hemisferio pueden ser tan grandes que haga que se destabilice las regiones y sobre todo el rompimiento de familias. No podemos cerrar los ojos ante este fenómeno, y yo creo que nos está exigiendo, si bien este punto que hoy estamos, nos está exigiendo que demos lo mejor que tenemos de lo que es la estructura de la norma, lo que es el poder, la estructura institucional también, para poder coordinarnos mejor, para poder saber que hoy lo que hace el trabajo que tiene que ver con el DIF, también tiene que ver con gobernación, tiene que ver con relaciones exteriores, tiene que ver con los consulados, pero también tiene que ver con su origen, que son los países centroamericanos, y tiene que ver con su destino, que en este caso son los Estados Unidos. O sea, yo creo que la interacción, la corresponsabilidad regional es un elemento enorme en este asunto. Y en esta corresponsabilidad regional muchas veces no se empatan las normas, hablando de ellas en esta compilación. Y yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de todos los países por tener los elementos suficientes para poder hacer que no solo este tipo de crisis se solucione, sino que también ataquemos el origen de la migración, creemos mejores oportunidades en los países de origen, veamos de qué manera la unificación familiar, la unidad familiar tenga que ser una prioridad en las comunidades, en los países, que sean las banderas, digamos, más modernas las que hoy rijan eso. Por ejemplo, hoy hay elementos fundamentales que la ONU ha puesto en la mesa en discusiones, por ejemplo, seguridad humana, corresponsabilidad regional, el que tengamos un equilibrio, pues, hacia el desarrollo, o sea, que la migración nos lleve al desarrollo, pero sobre todo tomando en cuenta la persona migrante. Entonces yo creo que hoy nos exige que hagamos muy claro el interés superior de los niños, niñas y todos los menores, o sea, los adolescentes no acompañados, que tengamos muy claro lo que significa ese interés superior, que tengamos muy claro los procedimientos para la atención de ellos, que en los servidores públicos haya muy transparencia y muy poca discrecionalidad en la atención, que tengamos muy claro lo que ellos deben de hacer, cómo lo deben de hacer, y que haya una revisión permanente de ello, y que todo lo que tengamos como disposiciones de aquí en adelante, este tipo de sucesos nos lleven a pensar que pueden ser permanentes. O sea, ¿cuántos años requerimos México para aceptarnos un país de la migración? Y ya que esto se ha dado fenómenos importantísimos en los últimos años, como el tránsito hacia los Estados Unidos, como todo este tránsito enorme que se viene dando, todos estos casos de los niños migrantes, los muertes que tuvieron, que los asesinatos que hubo en San Fernando hace unos años, todos estos fenómenos nos llevan a que cambiemos completamente lo que es la cultura de la migración en nuestro país, nos pensemos de manera diferente. Hoy quien ha puesto la pauta es la sociedad civil. O sea, yo creo que eso es lo que más ha trabajado fuerte en dirección a que cambiemos esta pauta.
El programa especial de migración está hecho a partir de lo que la sociedad civil se ha pronunciado en materia de migración. Entonces yo creo que este es el aprendizaje. La respuesta es que sí es un aprendizaje, pero también es un llamado a que todo lo que es materia migratoria ya lo pensemos de corto plazo, pero también de mediano y largo plazo. Muchas gracias, Omar. Hay otra pregunta aquí de Mónica Corona. Dice, sabemos que hay un número importante de mexicanos y mexicanas con hijos nacidos en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, y que están retornando a México. Es un problema serio que los niños no tengan papeles y una razón fundamental es no tener un acta de nacimiento o apostillada. La pregunta es, dice, ¿el Estado mexicano está reconsiderando el requisito de apostilla y o un mecanismo para facilitar que estos niños tengan papeles y que les faciliten el acceso a servicios de salud, educación, etcétera, en México? Señor maestro Diner, ¿se puede contestar? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, aquí tendríamos que aclarar varios puntos. Primeramente, lo importante es saber si los padres tienen documentos. Si los padres tienen documentos, evidentemente que será mucho más fácil, aunque no le hubieran tramitado en su momento, pues simplemente con el acta del padre, será mucho más fácil hacer todo el procedimiento ante las autoridades. La apostilla únicamente se utiliza realmente para legalizar documentos del extranjero, de cualquier autoridad, y conforme a los convenios de La Haya, pues nosotros estamos realmente obligados a apostillar para tener el reconocimiento de los documentos. Sin embargo, como estamos hablando aquí más bien de mexicanos que están retornando, que tal vez nunca hicieron el trámite, lo que es muy importante es que los padres, en su caso, tuvieran la documentación adecuada para de esta forma, evidentemente, poder hacer la regularización. Le voy a pedir a la directora general si puede complementar la respuesta, por favor. Sí, gracias. Estamos conscientes de que se está presentando este fenómeno cada vez es más frecuente. Aquí, como bien lo comentaba el maestro Diner, es importante tomar en cuenta varios factores. Los supuestos que se pueden presentar son distintos. Puede ser que haya retornado una familia con los menores y que no haya podido acudir al consulado mexicano más cercano a registrar el nacimiento de los hijos. De ser este el caso, pero cuenta con un certificado de alumbramiento, como se conoce en Estados Unidos, lo que podemos hacer es apoyarlos para obtener la apostilla correspondiente y que en su momento se pueda llevar a cabo una inserción del acta de nacimiento en la oficina de registro civil próxima al lugar donde está viviendo. Yo les pediría, si tienen casos muy específicos, que pudieran contactarnos, ya sea a la Dirección General de Asuntos Jurídicos o bien directamente a la Dirección General de Servicios Consulares para ver de qué manera los podemos apoyar. Muchas gracias. Pues otra pregunta para la licenciada Hernández. Dice, pedimos cita para legalizar y nos dieron 3 meses, las citas son hasta octubre y si tenemos trámites ante el instituto, ellos nos dan 15 días y se cumplió los requisitos de un documento a presentarse legalizado por el Consulado de México en Cuba y jamás le cumplimos al INM, nos desecha el trámite, sería bueno hacer una observación a los cónsules. La doctora Cabrejos. Me gustaría saber exactamente a qué se refiere. Sí, licenciada, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración, cuando tenemos algún trámite pendiente de familiares, nos exigen el acta apostillada de los extranjeros. Entonces, la familia en Cuba tienen problemas para hacer la legalización en Cuba, porque se presentan y Cuba les manda, por ejemplo, una petición para legalizar, el Consulado de Cuba los manda, si la solicita usted en julio, lo mandan hasta octubre. Ahora mismo estamos solicitando y nos mandan hasta noviembre. Y ellos tienen trámite ante el Instituto Nacional de Migración y el Instituto, de acuerdo a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, nos previene y nos dan 15 días para resolver, para poder nosotros
llevarles el documento apostillado. Y el consulado y varios consulados nos dan 3-4 meses para legalizar ese documento. Entonces es incongruente entre lo que nos pide el instituto, nos da 15 días, y lo que los cónsules nos están dando 3-4 meses para apostillar un documento del extranjero. Esa es una pregunta. La otra pregunta era referente a la página 331 del libro. Estuve revisándolo, y en la página 331 del libro, de los términos para resolver de los consulados, cuando se presenta un extranjero al consulado a obtener su visa, de acuerdo a la facultad que tiene la investidura del cónsul, puede decir si le otorgo o no le otorgo. Entonces el cónsul tiene 5 días para poder enviar al Instituto Nacional de Migración la reconsideración. Ha pasado un mes, hasta más. Nosotros vamos diariamente al instituto y no les llega la reconsideración del consulado. Entonces estamos en eso de que sería bueno, como una observación para ustedes, que les comenten eso a sus consulados, porque pues se está violando el debido proceso, se está violando el lineamiento en el que establece que tienen 5 días para resolver la reconsideración, y el Instituto Nacional de Migración tiene 7 días para contestar al cónsul si procede, no procede, digo todo conforme a derecho. Pero son los términos, estaba revisando, se ve muy bien, muy lindo en el papel, en el libro, me encanta, pero sí sería bueno hacerles una observación a los cónsules de que tienen que respetar esos términos que la ley nos establece. Eso es todo, esa es la pregunta. Gracias. Me queda claro, usted se refiere en realidad a la documentación de extranjeros para que visiten nuestro país. En relación a su primer comentario de la Embajada de Cuba, es importante que ustedes sepan que precisamente en virtud de las cargas de trabajo que se dan en las representaciones consulares de México en el extranjero, se ha establecido ya desde hace algún tiempo un sistema de citas, con el objeto de no estar haciendo esperar a la gente y que lleguen directamente el día que tienen la cita. Lo que usted nos comenta, no lo dudo, seguramente le dieron la cita dentro de 3 meses, porque de acuerdo al número de personas que acuden a la embajada solicitando la prestación de un servicio, pues es el lugar que le correspondería. Sin embargo, si me da sus datos, con mucho gusto nosotros podemos contactar a la embajada para saber exactamente cuál fue la situación. En relación al segundo comentario respecto de la publicación, recojo el mismo. Vamos a ver de qué manera nos podemos coordinar con las oficinas consulares, pero sí quiero ser muy precisa. Estamos hablando de que el trámite ustedes lo pueden iniciar aquí en México, y si es necesaria, cuando se necesita la entrevista consular o la reconsideración, esto se va a hacer en una oficina consular que está a kilómetros de la Ciudad de México o de la delegación donde ustedes hubiesen iniciado el trámite. Entonces, aquí lo que necesitamos es ver de qué manera nos coordinamos con el Instituto Nacional de Migración para efectos de tratar de respetar los tiempos de respuesta, sobre todo en virtud de la normativa que se ha expedido al respecto. Yo con mucho gusto recojo sus inquietudes y las transmito al área correspondiente, que no es Asuntos Jurídicos, sino la Dirección General de Servicios Consulares. Gracias. Muchas gracias. El señor Mario Velasco Torres pide si se habla del tema migración-discriminación. Bueno, ustedes saben que el Programa Especial de Migración es un instrumento que es el compromiso del presidente, para empezar, el presidente de la República, para esta administración. Es un compromiso 2014-2018. O sea, es un compromiso auditable, es un compromiso medible. O sea, no es parte nada más simbólica de una estrategia de planeación que no tenga sentido. Y para ello, y como lo sabían la sociedad civil, más de 80 organizaciones se estuvieron trabajando con nosotros para estructurar lo que significaban las peticiones y los problemas principales de la migración. Uno de ellos, por supuesto, es la discriminación. La discriminación, por supuesto, no puede hacerse a un lado y no puede ignorarse. O sea, hoy la xenofobia es
algo que nosotros debemos de evitar en nuestro país a como dé lugar. Y sí, hay elementos que tenemos que trabajar para ello. En la sociedad civil nos hizo planteamientos de cómo recoger su visión de discriminación. Nosotros trabajamos, aparte como con CONAPRED, que es la comisión, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y con su asamblea, que son miembros de la sociedad civil también, que son expertos en materia de discriminación. Y se hicieron compromisos medibles, que dentro del programa, para poder realizar permanentemente estudios que tengan que ver cómo se estaba midiendo y cómo está trabajando la discriminación en nuestro país. Hacer una revisión integral de cualquier norma o cualquier instrumento que pueda ser oficial que tengan que ver con discriminación, o los elementos simplemente que podemos captar como sociedad en materia de discriminación, qué procesamiento le damos y cómo podemos trabajarlo. Inclusive hicimos estrategias puntuales para esto. Los indicadores también tomamos en cuenta en materia de discriminación. Se hicieron una separación muy clara en los diferentes grupos vulnerables. Hicimos grupos específicos de trabajo con mujeres, indígenas, niños, menores en general, y todo lo que puede significar los grupos específicos vulnerables, para poder trabajar cómo se les podía afectar en las diferentes maneras en materia migratoria. Y entonces sí hay una respuesta, o sea, el tema no está ignorado, el tema está trabajado de una manera expresa con los instrumentos que hoy tiene la sociedad para poder trabajar. Entonces, sí es una preocupación, es un compromiso. El secretario de Gobernación, quien es donde está CONAPRED, acaba de presentar el Programa Nacional de Discriminación, y cae también dentro de la rectoría de la Secretaría de Gobernación, también el poder coordinar o integrar lo que fue el Programa Especial de Migración, aunque repito, es un programa transversal que acuden todas las secretarías e instituciones que competen en materia migratoria. Entonces, eso es lo que puedo decir de discriminación. No sé si responde la persona que lo preguntó. Eso, Omar. Otra pregunta, última pregunta aquí. ¿Qué hay de los migrantes que desde varios años trajeron su capital para invertirlo en México y que por falta administrativa, la sanción administrativa más que la económica afecta su estadía en el país, ya que la ley de migración los envía a una regularización perdiendo todos los derechos adquiridos? Migrantes que tienen años con sus empresas y continúan dando empleo a mexicanos. Esta ley está enfocada a migrantes irregulares. ¿Alguien quiere contestar? La pregunta. Yo puedo comentar que ayer aquí en el Senado de la República se presentó un estudio muy importante de parte del embajador Berruga, del Enrique Berruga, que es un experto en materia de relaciones exteriores, pero también en materia migratoria. Hicieron un estudio muy interesante de campo, que nunca se había hecho, ni las instituciones más poderosas de Estados Unidos, que es el MPI o el Pew Research Center o cualquiera de ellos, los había hecho. Se hizo una investigación de campo por este grupo de la sociedad civil MAT y por este embajador Enrique Berruga, y sí se hizo una descripción de cómo los mexicanos de retorno tienen una serie de problemas que enfrentan acá, que hace que la mayoría de ellos tengan la voluntad de regresar a los Estados Unidos. Y me refiero sobre todo a los migrantes de retorno voluntario, que es un estudio que es muy interesante, porque no estamos hablando de las repatriaciones, de lo forzado, sino de un mexicano que decidió regresar y que hizo cierta planeación para ese regreso. Y sin embargo, sí encontramos que tenemos una situación donde no están las condiciones dadas para que el migrante de retorno se sienta hoy abrazado por nuestro país. Yo creo que es algo y ayer se llevó como conclusiones los senadores que estaban ahí, que realmente se tiene que pasar a un momento donde se analicen
qué es lo que requiere el país, vamos, no solo en políticas, sino en general, como empresas o como gobiernos locales, cómo poder tener una visión de que ese mexicano que regresa puede ser un gran mexicano que hoy retorna al país. Se puso, por ejemplo, el senador Rufo, puso el ejemplo de un mexicano que llegó y que él en su casa lo empleó para arreglar el jardín. Y este mexicano que había retornado le preguntó que si quería un microrriego para su jardín. Le dijo, ¿qué? ¿Un microrriego? ¿Qué es eso? Entonces, esta persona dijo, mire, con todas estas compras que usted puede hacer aquí aquí mismo en Tijuana, se puede hacer algo. Dice que construyó, dice, un microrriego para su jardín que él no se imaginó que en México lo pudiera tener. Y eso para hablar de todas las capacidades que tienen esos mexicanos de retorno y todos esos, y lo que pudieran significar esos mexicanos de retorno para el país. Y que, vuelvo a lo que decía hace rato la doctora Imas, México nos ha costado muchísimo trabajo aceptarnos como en sus 4 dimensiones de la migración. Y esta, la de retorno, es una de las cuales más debemos trabajar, porque es el conocimiento de aquí está Paco de la Torre, del Instituto Mexicano para el Exterior, que puede, entender mejor, mucho mejor que yo, esta relación con la diáspora. Hoy la debemos de trabajar en un ambiente mucho más inteligente. El mejor socio que México puede tener en el mundo es su diáspora. Y esto nos hace falta muchísimo trabajarla, dar las condiciones para que esta diáspora tenga una interrelación con México de una manera mucho más importante. Y sí, el caso que ponen, sí, por supuesto que sucede y que es parte de lo que estoy ahorita comentando. Bien, pues muchas gracias. No sé si existe otro comentario. Bien, pues yo para concluir quisiera decirles que me parece que es un gran avance este instrumento que hoy se presenta acá. Decirles que nada es absoluto. Como lo decía la doctora Imas, finalmente la migración existe y está. Y yo creo que es un punto de partida y es un gran avance lo que hoy se está presentando en este recinto, con este libro. Pero sin duda hay muchas cosas por hacer y queda mucho que escribir y muchas cosas que mejorar. El marco que hoy existe, yo no tengo la menor duda de que puede ser mejor y que vamos a avanzar hacia cosas mejores todavía. Esto muestra de la sinergia que existe y la dinámica que ha provocado lo que el propio fenómeno ha llevado hasta el día de hoy. La coordinación entre la Secretaría de Gobernación, la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, la academia y la sociedad civil, bueno, han sido contribuyentes de esto y que, repito, yo creo que no va a pasar muchos meses en que estemos haciendo propuestas de estas modificaciones, de las cuales en estas preguntas que se han planteado y en estas dudas que se han vertido hoy, bueno, pues habremos de hacer estas iniciativas y estas modificaciones que las haremos de la mano de igual forma, porque existe la voluntad y existe la coordinación, pero sin duda el pulso nos los dan los que están en el campo de acción. Muchas de las cosas que, como dicen, están en la letra, pero en el campo se viven de diferente manera. Yo no quiero más que agradecer de nuevo, felicitarles a todos quienes trabajaron por esta recopilación y a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Con estas palabras de la senadora Ana Gabriela Guevara y reiterando a nuestros invitados en el Presidium su presencia y participación en este evento y desde luego a todos ustedes, concluimos este importante evento que sin duda fortalece la cultura jurídica sobre la migración. Muchas gracias, les invitamos a compartir un ambigú que será servido en un momento más en este salón y les reiteramos nuestro agradecimiento. Que tengan un excelente día.